Está en la mesa de Despierta este viernes y se lo agradecemos mucho. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Hay muchos temas de los cuales hablar, Zoé. Gracias por estar aquí. La vacunación, estos módulos respiratorios que se presentaron ayer, este nuevo plan para quitarle la presión al sistema hospitalario en la Ciudad de México. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Y efectivamente hay que recordar que así como la vacuna nos tiene con mucha esperanza, con mucha expectativa de que sea uno de los elementos para salir de la pandemia, esta sigue y continúa en muchos lugares pues en semáforo rojo, con altos niveles de contagio, y eso pues siempre se refleja en atenciones hospitalarias. En ese sentido, una estrategia es seguir creciendo, la reconversión, lo que se ha hecho por parte de México desde el inicio de la pandemia, crecer y crecer en el número de camas hospitalarias para aquellos pacientes que requieren un ventilador o una atención en un hospital. Pero hay mucho que se puede hacer antes, de manera preventiva, digamos, y por eso es que esta estrategia que inició en diciembre, a finales de diciembre, ha sido muy útil, que son los módulos de atención respiratoria del Seguro Social. Rápido, con respecto a lo que decía, cuando se refieren a ampliar la capacidad hospitalaria, esta reconversión de los hospitales, lo cual conocimos en marzo, después se fue apagando un poco. Cada cama tiene garantizada la atención, el personal médico, pues, y además todo el equipo que necesita. Claro. No nada más es poner camas ahí. Exacto. Sí, cada cama, y es una muy buena observación, porque cada cama significa un equipo COVID que atiende un número específico de camas, encabezado por un especialista, inhaloterapeutas, urgenciólogos, gente de medicina interna, intensivistas, un equipo de médicos de soporte y un equipo de enfermeras. El crecimiento es limitado a la vez que es limitada el número de personal que tenemos. Por eso hemos traído incluso personal a la Ciudad de México, a la zona metropolitana, de estados que están disminuyendo en su número de casos, a que vinieran a ayudar. Y eso es un tema estructural del que se podría hablar muchísimo. ¿Por qué hay pocos médicos en el país? Y aparte de eso, a cada médico, el equipo de protección personal, tener pues su sueldo, todo lo que requieren, por eso hay tanta personal ahora eventual que se ha contratado solamente para esta pandemia. Sí tienen todos el equipo que necesitan, sí tienen todos los pacientes lo que necesitan. Vimos hace unos días una fotografía que le dio la vuelta al mundo, un hospital de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Martín Cabrera, pero con un paciente en el piso, intubado y en el piso. No podemos entrar nosotros a los hospitales, pero ¿cómo se vive adentro, tanto para los pacientes como para el personal médico? Sí, en el tema del personal se tiene que garantizar algo, su seguridad. Y la seguridad empieza con el equipo de protección personal, cuestión que desde abril del año pasado se resolvió plenamente. Fue muy difícil, sin duda, fue uno de nuestros grandes problemas y retos, desafíos, pero están superados. Hoy, podemos asegurar, no hace falta equipo de protección personal por función. Cada persona que está en diferentes funciones tiene diferente tipo de equipo. Segundo, el tema del incentivo económico. Hay que reconocerlos, aplaudirles, pero también reconocer que tienen una carga de trabajo, y por eso el bono COVID desde el año pasado, este sobresueldo del 20%, no se ha dejado de pagar. De los rubros de gasto más importantes del Seguro Social del 2020 fue justamente este bono, cerca de 2.500 millones de pesos solamente del pago de este bono. Una de las razones por las que marcharon en Europa muchos médicos fue sus condiciones salariales y la falta de cualquier tipo de incentivo. También protección de otra naturaleza en términos de seguridad pública y demás. ¿Por qué es tan importante la seguridad del personal? Porque es lo que más predice la seguridad del paciente. Si el personal está bien, pues el paciente va a ser mejor atendido, derechohabientes y no derechohabientes, porque recordemos también que el IMSS en este momento está atendiendo a mucha gente sin seguridad social. Y en ese sentido, el espacio, la cama, es fundamental
pero efectivamente no es lo único. Está en el tema de los sedantes. Ha sido muy difícil para muchas instituciones y hemos hecho compras importantes en el extranjero. Sin sedante no se puede intubar a un paciente, ¿no? Sí, no, claro. Incluso hubo momentos en los que había quienes pensaban que con los medicamentos de anestesia se podían sustituir. Hay dos medicamentos claves que son el midazolam, el propofol. Nosotros hemos estado adquiriéndolos en todos lados, afuera de México también, además garantizando que sea a un precio competitivo, digamos. Es uno de los problemas que la OMS ha estado advirtiendo y no está para todo mundo resuelto de manera permanente. Es un proceso dinámico y permanente. De acuerdo con los datos oficiales en el Valle Metropolitano, habría como el 7% de disponibilidad de camas de cuidados intensivos con ventilador. Eso habla de una saturación. Sí. ¿No vamos un poco tarde en tratar de paliar esto que empezó con una burbuja desde mediados de diciembre del año pasado? No creo que vayamos tarde en una lógica. Tenemos a la fecha 17,000 camas con ventilador, camas hospitalarias y cerca de 5,000 con ventilador. ¿En la Ciudad de México y en la zona No, en todo el país. El tema es aquí en la ciudad, es donde tenemos esta saturación. También en el Estado de México, también en Puebla, porque muchas veces la saturación o la disponibilidad en otros estados cercanos impacta a la ciudad, porque se mandan pacientes para acá o incluso la gente viene para acá. Solamente de diciembre, del 31 de diciembre al día de hoy, en la Ciudad de México, hemos crecido en 500 camas. Un hospital de 500 camas es difícil ya encontrarlo, generalmente son como de 200, un hospital normal. Y el crecimiento que ha habido en México ha sido reconocido además por la propia Organización Mundial de la Salud en la estrategia de reconversión, porque ha sido profunda, pero desde el año pasado. Y solo para que nos demos una idea, de estas cerca de 18,000 camas que tenemos para cuidados de personas de enfermedades respiratorias agudas graves, teníamos 2,000 cuando empezó la pandemia. Es decir, ¿cómo estaba preparado el país? El país en su infraestructura ante una pandemia de estos, con 2,000 camas. Era lo que se creía teniendo la experiencia de 2011. Pues ahora sí que así nos dejaron las cosas. En un año hemos crecido en este número. ¿Hoy alcanzan? No, bueno, desde luego que tenemos que estar haciendo todas estas estrategias, por ejemplo, la atención temprana. Y el problema es que no podemos pensar que todo lo vamos a solucionar con atención hospitalaria. Módulos de atención respiratoria, ahí hay una puerta para evitar hospitalizaciones y evitar desde luego fallecimientos, porque es mucho lo que se puede hacer ahí. ¿Cómo van a funcionar? A ver, estos módulos que ayer presentaron y que empezaron desde finales de diciembre, por lo que nos dice. Mira, son en las unidades de medicina familiar, que es el primer nivel de atención, y en algunos hospitales donde están las unidades de medicina familiar, son 26 módulos en donde un paciente que tiene sospecha de COVID, ya sea porque tiene síntomas leves, digamos, los normales, dolor de cabeza, fiebre y demás, tos, acude a este módulo, o porque haya tenido un contacto con un paciente confirmado COVID. Aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga síntomas, pero que haya tenido un contacto. Y un contacto es más de 15 minutos con una persona sin sana distancia y sin medidas de protección como un cubrebocas. Eso ya se considera oficialmente un contacto. Más de 15 minutos sin cubrebocas, sin sana distancia. Exacto. Entonces, una persona que tuvo esta experiencia o tiene estos síntomas leves, acude al módulo. Ahí es valorado. Después de la valoración, si el médico decide que se le tiene que hacer una prueba rápida, se le hace una prueba rápida. Si esa prueba rápida resulta positiva, entonces se le hacen más estudios para determinar algo. Se tiene que ir a un hospital o se puede ir a su casa, pero se va a su casa con 3 elementos fundamentales. Primero, un kit que tiene varios elementos, paracetamol, cubrebocas y lo más importante, un oxímetro de pulso que viene en ese paquete. ¿Para qué es este oxímetro de pulso? Para que sería el segundo paso, un personal del IMSS, un médico familiar generalmente, le puede estar haciendo llamadas todos los días para revisar la evolución de su enfermedad y para poderle decir qué hacer con los medicamentos que vienen en este kit. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque uno de los grandes problemas es que la gente está acudiendo a los hospitales muy tarde. Cuando alguien acude muy tarde, el pronóstico desmejora o empeora en ese sentido. Entonces,
Mucho de las personas, el 80% de la gente que se ha contagiado, ha tenido atención ambulatoria. Nos concentramos mucho en los hospitales, pero la atención ambulatoria es fundamental. Y una persona, y esto está muy probado, que tiene un buen seguimiento de su enfermedad en su casa, que se está checando, que tiene un médico a quien llamarle porque le diga, hoy no me siento tan bien como ayer, hoy me duele más la cabeza, tengo más fiebre, y que el médico le puede estar diciendo qué hacer diario, puede solucionar, y esa persona puede ser que no llegue al hospital, o una proporción de estas personas. Solo para darnos una idea de estos módulos, hemos hecho 19,000 pruebas rápidas en estos módulos solo en la ciudad. Son las de antígenos. Sí, es la prueba rápida que está autorizada, que es igual un exudado nasal, se hace ahí la prueba y es como una prueba de embarazo, digamos, en donde se pone y demás, y en 20 minutos se puede saber el resultado. De esas pruebas de 19,000 hemos tenido 8,000 casos confirmados. De esos 8,000 casos confirmados se han entregado 5,300 kits. Y esos kits son los que están en las casas de los pacientes. Y tenemos capacidad, digamos, para que en cada una de estas 26 unidades médicas de medicina familiar entreguen cerca de 100 kits al día. Entonces, es una de las estrategias que podemos usar justamente para evitar la saturación hospitalaria. Pero entre los síntomas iniciales de la enfermedad y llegar a un hospital, hay una ventana en donde se puede evitar que llegue el paciente al hospital, claro, pero se requieren de medicamentos efectivos, pero caros. Esos también los proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Salud. Sí. Esa ventana para poder evitar que el paciente llegue al hospital, ¿también la cubre? Sí, claro, es justo esta ventana la que queremos cubrir con estos módulos de atención respiratoria, que insisto, han dado muy buen resultado. Si pensamos que de estas 5,300 personas que están siendo atendidas en su casa, el 10% no ha llegado a un hospital, estamos hablando de 500 personas que no han llegado a un hospital. Entonces, la verdad que eso pero sirve necesitan muchísimo. Más que paracetamol. ¿Son medicamentos que van a obtener? Lo que se incluye en el kit es... y no necesariamente lo que viene en el kit significa que se lo van a tomar todo. Claro. Viene con una nota, una receta, porque están valorados por una persona. Y es lo que se ha estado probando últimamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la acitromicina, que es muy importante, porque son medicamentos que ayudan muchísimo a evitar el agravamiento de la enfermedad. Pero muchas otras cosas, en ciertos contextos sociales, como tener un cubrebocas para no contagiar a alguien más, como poderle llamar a un médico para que le diga, oiga, no, usted tiene que estar acostado, duérmase, póngase de esta manera, puede ser de verdad la diferencia entre una persona que se ponga grave y requiere ir al hospital y alguien que incluso con síntomas pueda transitar la enfermedad desde su casa, pero sin un empeoramiento de su estado de salud que lo lleve al hospital. Eso es lo que... O incluso para poderle decir, usted tiene que irse al hospital en este momento. Solamente pensemos esto, la disponibilidad de alguien para tener un oxímetro de pulso que viene en este paquete y que se puede estar checando y que alguien le puede estar diciendo cómo está su saturación hoy, cómo está su saturación mañana y todos los días, de verdad que puede ser la diferencia. La vacunación, Zoe, en 3 sentidos. ¿Cómo va ahora que empezó de forma masiva entre el personal de salud? ¿Qué se va a hacer para evitar casos como el que hablábamos hace unos instantes en un hospital del ISSSTE, influyentismo, que al asistente, que al chofer de la directora se le ponen la vacuna cuando hay un médico que se está rifando la vida literalmente en la primera línea de batalla? ¿Y cómo hacer para que no cobre tintes electorales en este 2021? Mira, yo creo que lo primero es el orden. Y nosotros en el seguro y como parte de todo el sector salud hemos estado haciendo llamados para eso. Que los que estaban y han estado en la primera línea de la batalla tienen que estar en la primera línea de la fila de la vacuna. Que todos aquellos que nos han protegido a todos, pues que busquemos protegerlos. En el caso nuestro, una de las medidas es poner varios filtros. Por ejemplo, solo están recibiendo la vacuna y solo se están empadronando a todos aquellos que han recibido el bono. Porque el bono es una forma de saber, esta persona recibió el bono porque está atendiendo pacientes COVID. Luego están las categorías, y eso es bien importante, porque a veces se imagina uno que el personal de salud son batas y cofias, que son médicos y enfermeras nada más. No, aquí hay inhaloterapeutas, radiólogos, químicos, camilleros, conductores de ambulancia, asistentes médicas, técnicos de alimentos, la persona que prepara y además el que lleva los alimentos
a la cama, esa persona tiene una... El personal de intendencia. El personal de higiene y limpieza, claro, de intendencia, efectivamente. Y todo eso se puede ver fácilmente con una forma. Reciben el bono y reciben además equipo de protección personal. Entonces, una de las cosas que puede funcionar muy bien, por ejemplo, para estos casos, es que a la hora que ya se están haciendo las vacunaciones en los centros de trabajo, es decir, en los propios hospitales, también hay una suerte de contraloría social, porque ahí todos se conocen y saben, esta persona que está ahí, yo sé que no ha entrado nunca, o esta persona merece de esta vacuna porque ha sido de las más entronas, de las más rifadas, pues. Entonces, sí es importante eso. Y hacer el llamado. Todo mundo será vacunado, pero en este momento la estrategia tiene que ir en este sentido. Ahora, sí creo que no hay una lógica de verdad electoral en ningún momento, simplemente tiene que entenderse como un esfuerzo del Estado mexicano en su conjunto. Por eso es que en estas brigadas, en los hospitales, está llegando personal de las Fuerzas Armadas o los servidores de la Nación, que tiene que ver con algo. Esto se tiene que desdoblar después y crecer hacia toda la población. Y ahí no hay forma que solamente el sector salud sea el único que cargue con la vacunación. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo interinstitucional y también con los gobiernos estatales, con los municipales, para que esto sea un esfuerzo del Estado y llegar a toda la población. Ahora sigue siendo algo que está acotado a una población pequeña, que es el personal de salud. ¿Y el personal privado, el personal de salud privado? Ayer el presidente López Obrador hablaba de algo así y había muchas inquietudes de, bueno, yo me estoy rifando igual en un hospital privado que en uno público. Sí, el personal que atiende COVID en los hospitales privados sí será vacunado. El tema es que la siguiente dosis, la siguiente lote de vacunas grande que llega el día martes 19 es el que está destinado para incluir ahí al personal de los hospitales privados. ¿Sí están consideradas las dosis para la segunda aplicación? Porque ya estamos en esa, ya empezó, ¿no? Sí, claro. Sí, se están calculando porque ahorita ya se están poniendo segundas dosis, por ejemplo, de la gente que se vacunó el 24 de diciembre. Sí. Y así se van escalonando del día de la vacunación hasta 21, 28 días, que es lo que Nadie se queda sin su segunda dosis. Sí, no, eso sí es importante. Todo aquel que se haya vacunado. Y además por eso es importante que después de la aplicación se levanta un registro para que sepamos si esa persona ya necesita una segunda dosis. Porque además ahí se dan el seguimiento también de cualquier tipo de reacción alérgica y demás. Pero sí, todo aquel que se puso la primera está siendo considerado para ponerse la segunda. Pues Zoe, muchas gracias por venir. Estaremos al pendiente de este proceso que será larguísimo de vacunación y ojalá que se dé, porque es el único modo que tenemos de acabar con esto en tiempo y forma. Y cuidándonos. Eso también importa mucho para que salgamos juntos. Muchas gracias. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.